las finanzas en Salud, Dinero. Radio, y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Fernando Patiño, él es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Fernando, qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, estimadas? Muy buenas noches, el placer es mío. Gracias, Fernando, el gusto es nuestro. Oye, y exactamente la Constitución, bueno, pues ha habido cambios, pero antes de comenzar a hablar de estos cambios en la Constitución, exactamente por qué es tan importante para los derechos de todos los mexicanos y de un país. Mira, fíjate que, recientemente acabamos de festejar el 108 aniversario de nuestra Constitución mexicana. Ahora sí de que, esto es muy importante derivado de que nuestra Constitución es este documento que podríamos definir como el Manual de Usuario de México, en el cual pues obviamente se plasman los derechos, las obligaciones y también los límites y funciones que tiene los directivos, pues, en este caso el gobierno. Y se viene una época ahora sí de que muy importante, como todos lo sabemos, han habido muchísimos cambios, tanto en la Constitución, también en los tratados internacionales que nosotros tenemos celebrados conforme a esta Constitución. Entonces, sin hacer orden de ideas, es importante estar al día y muy al pendiente de todos estos cambios. Fernando, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y platícanos por qué la Constitución de 1917 fue tan revolucionaria y fue inspiración de muchas otras a nivel internacional. Hola Romina, con todo el gusto del mundo les platico justo. Esta Constitución de 1917 es súper importante. La mayoría de las constituciones en todos los países fijan las reglas las cuales tienen que seguir tanto los gobernantes como los gobernados. Sin embargo, esta Constitución se adelantó muchísimo, ahora sí que en todo en el ámbito internacional, elevando derechos como la educación, los derechos laborales, los derechos de seguridad social a un rango constitucional. Esto significa que lo tiene que respetar todo el mundo y lo pone sobre todas las leyes secundarias. Oye, Fernando, ¿y cómo nos impacta esta Constitución en el día a día a todos los mexicanos? ¿Qué es lo que contiene? Bien, este documento, como les digo, es el manual de operación de todo México. Esto nos impacta en todo nuestro día a día. Al fijar obviamente todas las reglas que tienen que seguir los gobernantes, nosotros al tener conocimiento de las reglas del juego, sabemos cómo es que se tienen que actuar, cuáles son sus directrices y también cuáles son los límites de todos los poderes, incluyendo a la presidenta, incluyendo a sus secretarías, a todos los diputados, senadores y por supuesto a todas las autoridades judiciales, incluyendo desde jueces hasta los propios policías. Esto nos impacta muchísimo en nuestra día a día, tanto como trabajadores, como estudiantes y mucho más como personas. Aquí es donde se nos reconoce todos los derechos que tenemos. Obviamente el derecho a la dignidad, todos los demás derechos humanos que derivan de este derecho y por supuesto derecho a la educación, derecho a no ser discriminado, derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada, etcétera, derecho de asociación, por poner alguno de los ejemplos. Entonces, obviamente, al ser el manual del día a día, si nosotros conocemos estos impactos, sabemos cuáles son nuestros derechos, cómo es que tiene que actuar la autoridad y de esa forma podemos exigir su cumplimiento. Fernando, ¿y por qué han sido tan importantes estos cambios a la Constitución? Unos muy positivos, pero otros no tanto. Claro que sí. Mira, algunos, como tú comentas, han sido muy criticados, puesto a que les han dado facultades, por así decirlo, de más a los gobernantes, en el caso de quitarse alguno de los límites que ellos tenían, y pues obviamente eso es un poco rojo para nosotros, ¿no? Que tenemos que detectar sobre a ver qué cambios han habido, qué facultades es que tiene cada poder, tanto el poder ejecutivo, que es representado por el presidente y sus secretarías, el poder legislativo, que es obviamente que crea nuestras leyes, que son los diputados y senadores, y del Poder Judicial, que es todos los jueces y autoridades que se encargan del cumplimiento de estas disposiciones. Ahora sí que las reformas cobran mucha importancia. Por ejemplo, podemos mencionar la reforma laboral, la reforma de derechos humanos del 2011, la reforma educativa que se realizó hace unos años, la reforma energética. Esto es muy importante porque, derivado de todos estos cambios que se realicen en este documento tan importante, es que todas las demás leyes es como una escalera, una tira de dominó, dependiendo de cómo se vaya formando la Constitución. Todas las leyes que le siguen, que son las leyes secundarias, tienen que estar alineadas. Es por eso de que, todas las reformas son de gran importancia y tenemos nosotros que estar al día para poder conocer cuáles son nuestros derechos,
cuáles son nuestras obligaciones también como ciudadanos y también poder exigir a los mismos gobernantes cuáles son sus funciones que tienen que seguir y también qué límites ellos no pueden sobrepasar. Oye, Fernando, y tú como especialista, como abogado, ¿cuál sería de estas reformas que hemos tenido recientemente en la Constitución? ¿Cuáles han sido las que han tenido mayor impacto en la población mexicana y por supuesto como país? Con gusto. Fíjate que yo creo, a mi consideración, de las más importantes y que actualmente tiene mucha significancia, además, y sin importar que ya hayan pasado más de 14 años, es la reforma de 2011 de Derechos Humanos, donde ya hay un cambio radical en esta Constitución y se pone a la dignidad de las personas, de nosotros, como eje central. También podemos mencionar entre las reformas más importantes la energética que hubo en 2013, donde justo la industria petrolera y eléctrica se dan paso a la inversión privada. Entre otras tenemos la reforma laboral que se practicó en 2017. Ya justo el 24 de febrero ya va a cumplir ahora sí de que aniversario. Y bueno, esta fue muy importante porque esta reforma eliminó a las juntas de conciliación y arbitraje derivado de que eran muy lentas y se crearon los tribunales laborales. Ahora sí que reformando todos los procedimientos laborales y brindándole muchísima fuerza y poder a los trabajadores, que es la última que es de gran importancia. Entre otras a mencionar tenemos obviamente la reforma en materia penal, que hubo muchísimos cambios también para que pudieran ser mucho más eficientes y rápidos estos procedimientos, o la reforma educativa de 2013 y 2019. Donde justo se implementó un nuevo procedimiento para poder evaluar a los maestros, establecer nuevos modelos educativos y que nuestros niños y niñas se vean beneficiados de esto. Fernando, ¿y cuáles son las reformas a la Constitución que se estarían previendo o ya planeando para el 2025? Mira, ahorita tenemos en puerta, o bueno, allá entraron, la reforma judicial, la cual obviamente, y ya es conocido por mucha gente derivado de la polémica que ha surgido, en que se cambia la forma de elección de los jueces, se cambian sus facultades, sus presupuestos, y bueno, esto impacta obviamente en el Poder Judicial. También tenemos reformas muy importantes en puerta en materia laboral, como es la de los salarios mínimos, donde anteriormente el salario del trabajador no cambiaba, se veía ahora sí de inmovilizado. Actualmente, con las reformas que ha habido, el salario mínimo ahora sí que tiene que estar año con año arriba de la inflación con un aumento, beneficiando a muchísimos trabajadores. También, bueno, están en la puerta muchas reformas, tanto para poder el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, estas todavía están en discusión. Sin embargo, pues podemos comentar de que como la mayoría del Congreso, que es lo que se necesita para poder reformar la Constitución, además de todas las participaciones de las entidades federativas, la mayoría las tiene el actual gobierno, por lo cual seguramente este año vamos a estar viendo muchísimos cambios, por lo cual le recomiendo a toda la audiencia de que por favor estemos muy al pendientes de todas estas noticias, pues para conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones y también saber qué cambios ha habido. Fernando, antes de concluir esta charla, nos gustaría saber si dentro de todas estas modificaciones el sector empresarial tendría que tener ajustes y con ello el despacho de La Vega y Martínez Rojas puede ayudarles a asesorarles. Claro que sí, tanto en reforma constitucional, en materia constitucional, como en la ley secundaria, que es la ley federal del trabajo, o tenemos otra como la de la ley del seguro social. Este año se vienen muchas reformas, ahora sí que yo les recomiendo a todos los empresarios, a los emprendedores, y hasta los propios trabajadores y personal de recursos humanos estar muy atento a estos cambios. Se vienen, por ejemplo, cambios en el tema de la jornada laboral, en los salarios, en las participaciones que reciben, entre otros cambios. Y por supuesto, nuestro despacho de La Vega y Martínez Rojas es feliz de poderlos asesorar, platicar estos temas y en su caso estarlos representando con todas estas implicaciones, tanto en los derechos individuales como en los derechos colectivos que actualmente se encuentran en auge con las reformas a los derechos sindicales. Información, como siempre, muy interesante que nos involucra y nos interesa a todos. Muchísimas gracias a Fernando Patiño, él es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Un placer, estimadas, y un gusto saludar a toda la audiencia. Que tengan una excelente noche. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio.
Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en salud, dinero y amor, y uno de los temas que más preocupan a nivel global y específicamente a México es la relación con Estados Unidos y las acciones que está tomando el presidente Donald Trump. Para platicarnos de cuáles son las expectativas, cómo se está viendo la situación en esta tensa calma de 30 días sin aranceles, ya está con nosotras en la línea una especialista internacionalista, investigadora, catedrática de la UNAM, autora de libros, la doctora María Cristina Rosas. Muy buenas noches, Cris, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlas, un placer. Al contrario, Cris, el gusto como siempre es nuestro y estás muy solicitada por este tema. ¿Cómo se ve la relación con Trump? ¿Cuáles son las acciones que estarías esperando después de estos 30 días de tensa calma sin aranceles? Bien, me llama poderosamente la atención cómo reacciona México ante las amenazas de aranceles y cómo reacciona Canadá. ¿Y cuál es la réplica estadounidense? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, desde que Trump anunció lo de los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas que ingresaran a Estados Unidos a partir del 1 de febrero, ella fue cauta. Ella, a pesar de que hubo rumores de que México aplicaría represalias, también arancelarias contra productos estadounidenses, no fue lo que ella enarboló como bandera, sino el diálogo y también sensibilizar a Estados Unidos respecto a la corresponsabilidad que hay en temas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego desde Estados Unidos, que dotan de armas y de poder de fuego a la delincuencia organizada y todo esto. Del lado canadiense, por ejemplo, Trudeau, que ya está en un gobierno saliente, él ya anunció que se va, él sí anunció acciones punitivas contra Estados Unidos. Y a diferencia de México, a diferencia del diálogo que tuvo Claudia Sheinbaum con Trump, que derivó en esos 30 días de gracia para México, Canadá no obtuvo absolutamente nada. Me llama la atención, yo creo que es importante mencionarlo. Creo que Claudia Sheinbaum fue cauta, pero también creo que la estrategia que se quiere implementar requiere de mayor conocimiento sobre la relación bilateral con Estados Unidos, que es de suyo compleja. Y, por ejemplo, un caso que se ha comentado muchísimo, el TEMEC, a propósito de los aranceles. En el gobierno anterior, el de López Obrador, por las políticas de austeridad del gobierno federal en México, se decidió despedir a toda la gente que había participado de una u otra manera en la negociación del TEMEC. Pero bueno, ahora estamos a meses de que se inicie la revisión del TEMEC. Ahora el gobierno federal, que encabeza Claudia Sheinbaum, anda buscando a las personas que participaron en la negociación del TEMEC para tener un pool de expertos que permita hacer una buena revisión del TEMEC. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un caso de cosas que hay que hacer y hay que hacerlas pronto. Necesitamos el expertise para poder hacer buenas negociaciones. Así que tenemos una tensa calma, como se ha dicho, y estamos a la expectativa de que haya un plan definido de parte del gobierno mexicano. Pero la otra cosa que quiero decir y dejar clara es que Trump nos está enfrentando a los mexicanos con los canadienses. A México le da cosas, a Canadá no. Eso está generando un clima de dispersión y de confrontación entre México y Canadá. Cristina, pero no vemos que está pidiendo nada extraordinario el presidente de Estados Unidos. Creo que son viabilidades que se pedían o se vislumbraban a nivel internacional. ¿Hay alguna otra cosa que podría estar haciendo en estos próximos días el gobierno mexicano para fortalecer, pues obviamente, la relación comercial, no solamente con Estados Unidos, sino a nivel internacional e incluido Canadá? Aquí yo creo que hay varias cosas, Romina y María Elena. Primero, que México se volvió muy importante comercialmente para Estados Unidos y que paralelamente Canadá perdió importancia. De hecho, las sanciones que Estados Unidos le ha aplicado a China han beneficiado enormemente a México, porque México se convirtió en el primer exportador. Pero digamos, México se convierte en primer exportador por refilón, ¿no? Entonces sí hay que hacer cosas. Mira, nos anunciaron, por ejemplo, que el acuerdo global con la Unión Europea
Ya está. Faltan una serie de aspectos institucionales que tenemos que resolver tanto en la Unión Europea, a nivel Comisión, a nivel Parlamento Europeo, etcétera, aprobaciones y todo este proceso, y también en México. Pero creo que es una buena noticia saber que tenemos un tratado global con la Unión Europea, que bien que mal, por más que esté en declive la Unión Europea, nos da presencia internacional, nos muestra como un país capaz de negociar con potencias comerciales. Creo que eso es muy positivo. Y creo que este momento tan importante que México tiene con la Unión Europea hay que visibilizarlo y hay que incorporarlo también a la rebatinga que tenemos que tener con Estados Unidos. La otra cosa es que sí tenemos que diseñar una estrategia, sobre todo hacia aquellos sectores de la economía estadounidense que están muy ligados a México, pero donde hay una clara afiliación republicana. Mira, un ejemplo, los agricultores, el sector agropecuario del maíz. Bueno, resulta que el sector del maíz en Estados Unidos, que tiene a México como su principal mercado de exportación, está muy ligado a los republicanos. Entonces yo creo que parte de la estrategia de las cosas que podemos hacer es jugar con eso, jugar con la importancia que tiene el mercado mexicano para esos sectores, pero esos sectores que sobre todo tienen filiación republicana, de manera que se les haga entender que si se cierra el mercado mexicano o si se sanciona el mercado mexicano, esto va a perjudicar naturalmente a los exportadores estadounidenses. Creo que eso es algo que hay que trabajar y se puede hacer. Y además, bueno, ya vimos cómo ya está permitiendo el uso del maíz transgénico, eso se dio a conocer ayer. ¿Y cómo estás viendo la respuesta del gobierno de México, de la presidenta, desde el punto de vista como una de las internacionalistas más reconocidas? ¿Qué estás viendo? ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? Sabes que veo que está aprovechando, primero, que ella tiene muy poco en el gobierno, tiene un gabinete, digamos, relativamente nuevo. Ella no parece tener prisa ni arrastra, digamos, los problemas de un Trudeau que tiene 10 años en el poder y que ya se va y que además es tremendamente impopular. Creo que Claudia Sheinbaum también está aprovechando el momento político que vive, tiene más de 100 días en el poder, es tremendamente popular, las encuestas la colocan con 76% de aprobación. Compáralo con Trudeau, Trudeau tiene 24% de aprobación. O sea, Trump sabe que está negociando con una presidenta popular, con una presidenta con consenso, con una presidenta que está, digamos, estrenando gobierno, para decirlo de alguna manera, y que está dispuesta a aprobar cosas y que está abierta al diálogo. Mientras que Trudeau está desesperado, porque es impopular, tremendamente impopular, la gente quiere que se vaya y necesita desesperadamente algún acuerdo con Estados Unidos para tratar de afianzar el poder, si no de Trudeau, por lo menos de los liberales frente a la elección de primer ministro que se avecina. Entonces, creo que a la inversa de la desesperación y frustración de Canadá, la presidenta Sheinbaum tiene muchos elementos a favor, si tú quieres, de coyuntura, pero creo que los está jugando y de momento están funcionando. Cristina, entonces, ¿cuál sería el panorama que vislumbras en los siguientes días? ¿Sabes qué veo? Que, bueno, Trump relaciona mucho a Claudia Sheinbaum con López Obrador y yo no dudaría que obviamente hay un entendimiento entre López Obrador y Claudia Sheinbaum y que incluso podría solicitársele una gestión a López Obrador con Trump, dado que Trump tiene una muy buena opinión de López Obrador. Si te acuerdas, siempre habló bien de López Obrador, siempre dijo, él me gusta, es alguien con quien puedo dialogar, hay empatía ideológica en las formas, en los modos de gobernar, etcétera. Entonces, creo que eso también está jugando. Podría ser una carta que Claudia pudiera jugar en un momento dado si se endurecen mucho las condiciones de Trump, pero la otra cosa es que Trump entiende, ahora que tenemos tanta fuerza del capital corporativo en su gobierno, de las grandes empresas, Trump entiende que esta interdependencia que tiene con México, si castiga mucho a México, va a tener un efecto de rebote para las empresas estadounidenses que operan en México. Entonces, eso también lo entiende y por eso yo creo que una parte de todo lo que dice de sus amenazas sí son retórica, otra parte es real, porque sí, o sea, sí, él marca un deadline, una fecha, y empieza a aplicar aranceles y sanciones. Eso sí lo hace, pero también de manera no tan dramática, no tan tajante como podría hacerlo con otros países. Cris, rápidamente, va a llegar el 1 de marzo, ¿qué crees que pase? Para ese momento, yo creo que vamos a presentar una estrategia más acabada de cómo debemos actuar de manera correspondiente
responsable en el combate de la delincuencia organizada. Ya se habló, ya Trump aceptó que hay un problema con el tráfico ilícito de armas de fuego en nuestro país, pero para ese momento ya van a estar instalados los 10,000 efectivos de la Guardia Nacional que ofreció Claudia Sheinbaum de la frontera común México-Estados Unidos para coadyuvar a la contención de migrantes. También me imagino que se va a exacerbar, obviamente, la contención de migrantes indocumentados y su persecución en nuestro país, y se va a tratar de visibilizar. También vamos a ver que se va a visibilizar mucho las acciones, por ejemplo, de detención de capos, de destrucción de armas de fuego, de la delincuencia organizada, de la destrucción de enervantes, de laboratorios de fentanilo. En fin, yo creo que vamos a ver muchas noticias de este tipo para tratar de mostrarle a Donald Trump que estamos trabajando en los temas que él considera más sensibles en la relación bilateral. Pues que así sea, Cristina Rosas, internacionalista. Si nos lo permites, estaremos muy en contacto contigo para poder seguir entendiendo y desmenuzando estos y muchos temas más, por supuesto, que nos competen como mexicanos. Gracias, Cristina. Muy buenas noches. Gracias, María Elena, Romina. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Y amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.